Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Rosario Castellanos fue una mujer de su tiempo y en su tiempo hizo escrituras contranarrativas y escrituras subversivas. En 2024 se cumplen 50 años de su repentino fallecimiento. Fue una de las escritoras más importantes del siglo XX mexicano y mundial. Su obra ha jugado un papel importantísimo, además de para las literaturas que hablan y denuncian la opresión sobre los pueblos originarios, también para las literaturas que exploran los terrenos del feminismo. En su vasto legado literario que abarca cuento, ensayo, teatro, periodismo y poesía, se presentan problemáticas que siguen siendo vigentes y que dan cuenta de su genialidad y compromiso social. Leer a la Rosario Castellanos del siglo XX es leer literatura en el siglo XXI que nos cuestiona la realidad y el statu quo. Castellanos, además de pionera, fue precursora de ideas feministas en la literatura. No podemos pedirle, ni en sus poemas ni en su narrativa, que hubiera estos grandes gestos feministas, porque no era lo que se podía escribir en aquella época. Me parece entonces que leerla con justicia sería entender que en su contexto lo que ella estaba haciendo era revolucionario. Entre las muchas preocupaciones sociales de Castellanos se encuentran cuestionamientos a las atmósferas denominadas específicamente para mujeres. Nos muestra a mujeres que no siguen las normas, que no siguen las reglas, y en ese sentido construye contranarrativas que nos permiten cuestionar las narrativas hegemónicas y pensar que las mujeres podemos ser o hacer cosas distintas de las que se nos han instruido que debemos de hacer. En la UNAM, además de estudiante, fue académica, y su legado continúa en las aulas con la cátedra extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros. Mi corazón, lugar de las hogueras, y mi cuerpo que siempre me acompaña. He venido feliz como los ríos, cantando. Sus palabras, sus poemas no te van a dejar como estabas antes de haberlos leído. En el caso de su narrativa te va a mostrar todo un México lleno de contradicciones y además los juegos de poder de la opresión, tanto con los pueblos originarios como con las mujeres. Yo ya no espero, vivo. En esta presentación nos acompañan Andrea Reyes, compiladora de Los Volúmenes, Gabriela Damián, ganadora del premio Shirley Jackson 2024, y Marisa Belaustegui-Goitia, directora del CIEG. Antes de descubrir este libro, me permito leer brevemente las semblanzas de nuestras presentadoras. Andrea Reyes recibió su doctorado en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la Universidad de California en Los Ángeles en 2003, con su tesis sobre los ensayos de Rosario Castellanos. En el curso de su investigación doctoral, ella encontró más de 330 ensayos escritos por Castellanos que no habían sido recopilados en ninguna de sus antologías. Esos textos fueron publicados por Conaculta en 3 volúmenes bajo el título Mujer de Palabras, artículos rescatados de Rosario Castellanos. La segunda edición de esos volúmenes sale hoy publicada por el Fondo de Cultura Económica. En 2013, la Universidad Autónoma de Chiapas publicó su análisis de toda la obra ensayística de la autora chiapaneca en el libro Recuerdo, Recordemos, Ética y Política en Rosario Castellanos. En 2014, Andrea escribió el prólogo para la 6ª edición de Balum Canán para el Fondo de Cultura Económica. Ella enseña español y literatura en el sur de California y es integrante activa del grupo de investigadores académicos UC mexicanistas de la Universidad de California. Gabriela Damián Mirabete nació en la Ciudad de México. Sus historias han sido traducidas al inglés, italiano, portugués, francés y euskera, y publicadas en antologías finalistas del Premio Hugo y World Fantasy. Es cofundadora de proyectos colaborativos como Mexicona, Imaginación y Futuro y El Cúmulo de Tesla, colectivo de arte y ciencia que recientemente publicó Mis pies tienen raíz. Recibió el premio de cuento FILIG, la beca Jóvenes Creadores de Narrativa y forma parte del Sistema Nacional de Creadores desde 2023. Con Soñarán en el Jardín, historias sobre un México futuro donde los feminicidios no existen,
ganó el premio James Tripp Jr. Hoy Other Ways. Es autora de los libros La canción detrás de todas las cosas y They Will Dream in the Garden, que cuentan con una nominación al premio de traducción de la British Science Fiction Association y ganadora del Shirley Jackson Award. Marisa Belaustegui-Goitia es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en estudios étnicos y de género por la Universidad de California en Berkeley, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, actualmente directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y del proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia de la UNAM, una propuesta en favor de mujeres en reclusión. Fue distinguida con la prestigiosa cátedra Andrés Bello de la Universidad de Nueva York en 2019 por su trabajo académico activista en torno a prisiones. En 2021 obtuvo 2 distinciones más: la cátedra Krieger Wolf de profesora visitante del Departamento de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Northwestern en Chicago y George and Eleanor Woodward Lecture de la Universidad de Kansas. Cedo la palabra a la doctora Marisa Belaustegui-Goitia, directora del CIEG, para dar inicio a la presentación de esta novedad editorial. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Sara, por esa espléndida conferencia. Les damos la bienvenida a esta tercera sesión, la inauguración, la conferencia de Sara, del coloquio 31 del CIEG, del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, y de los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras. Les voy a contar un poquito la historia de cómo surge este evento, que es una historia muy interesante. La voy a hacer como en 3 etapas y voy a intercalar, porque es una historia compleja, es una historia que tiene partes divertidas y otras partes un poquito tristes. Las voy a ir enunciando. Por lo pronto voy a decir que este libro organizó a su alrededor la constelación de eventos que forman un resplandor único. Fue por este libro que se hizo este evento y la historia fue: yo rápidamente hablé con Sara para invitarla a dar una conferencia el 7 de agosto. Inmediatamente vino a mi mente Vindictas y el trabajo espectacular, maravilloso de Socorro Venegas, y dije, no puedo hacer el 31 coloquio, no puedo darle lugar a este hermoso libro si no está Socorro Venegas y no está su capacidad y su solidaridad y su amistad con nosotras. Socorro estaba trabajando con Frances, la directora, de una cosa muy divertida. La van a contar después, ¿no? ¿Van a hablar de eso después? Bueno, yo hablo de todas maneras porque me parece un evento de una inteligencia y un carácter lúdico increíble. Las dos se sentaron a hacer una convocatoria. Cuando uno lee las cartas a Rosario, aunque sea en su segunda edición, aunque tenga 25 años, es muy doloroso, ¿no? Entonces se les ocurrió algo lúdico y lo que hicieron fue hacer una convocatoria, invitar a ustedes, a las chicas, a los chicos y a las chicas a escribirle de regreso, a contestarle a Rosario, porque parece que nunca le contestó. O si le contestó algo, fue algo en un tono, desde luego, muy desmedido y no acorde a la pasión con la que ella escribió esto. Entonces, lo que dio lugar a este coloquio 31 fue la solidaridad con mis amigas, la convicción de que los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras y Fomento Editorial, tiene un nombre más largo, Publicaciones y Fomento Editorial, y la Dirección de Literatura con Julia Santibáñez, se fue haciendo así. Primero fue el coloquio y el libro, un libro que tiene una historia también. Me voy a tomar unos minutitos porque lástima que a María René Prudencio le dio COVID y entonces vamos a tener un poquito, y así puedo hacer la historia con ustedes, que es una historia de mucho trabajo, de mucha solidaridad y de mucho trabajo colectivo entre mujeres que sabemos respetarnos y sabernos darnos nuestro lugar. Marta recibe una llamada de Andrea Reyes, porque fíjense qué cosa, ¿se acuerdan de Broso? Y Marta y Broso. Resulta que da cosas muy divertidas Marta y Broso.
Andrea le dicen, porque no tiene internet, que vea No, Televisa es lo que no tenía. Bueno, no tenía Televisa. El internet que da Televisa, pues. No tiene eso. Le dicen, oye, Marta Combroso, el payaso tenebroso, habló de tu libro, habló de tus ensayos, habló. Y dijo, Marta, y ahora luego nos das un poquito tú la historia. Y Marta dijo que en realidad había podido escribir y entender como con cabalidad a Rosario Castellanos después de haber leído estos ensayos y estos artículos periodísticos que sus editores, ya lo dijo también Sara, que sus editores habían considerado arte menor y habían considerado que no merecían formar parte de ese segundo volumen que es poesía, teatro y otras narrativas más críticas. Entonces, claro, lo que había hecho Andrea, ya nos lo va a contar bien con su tesis, era juntar todo esto que aparentemente no cabía, hacer un archivo de lo disposable, que en español se dice desechable, de lo desechado de Rosario Castellanos. Y lo desechado de Rosario Castellanos es justamente este escribir cotidiano y este conjunto de confesiones y de formas de irse acercando a su auditorio. Platicando con Andrea, estábamos hablando del 68 y estamos hablando de cómo construye ella esa persona que se confiesa, pero también que hace que se confiesen sus lectores, cómo construye la persona que denuncia al gobierno de formas a veces oblicuas, pero a veces muy certeras, cómo habla de su hijo, cómo habla de la universidad, cómo habla de Estados Unidos, pero también cómo habla de sus cortes de pelo. Se ve todo absolutamente. Es una cosa que yo tengo con Frances, porque no sé si es húngara la que hizo, no sé qué calidad tiene, pero el busto que está ahí, desde que lo conozco en 1977, me parece horrendo. Tiene además ese corte de pelo en uno de los artículos, además de 68 y todo, habla, me lo contó Andrea, de dos formas de hacerse el pelo, de dos mujeres, de dos peluqueras, y dice el nombre peluquera, ya no se usa del nombre peluquera, dice una que me hace como un casco y otra que me hace un peinado alegre y divino, ¿no? Entonces probablemente con Frances podamos imaginar algún busto o alguna representación de Rosario Castellanos que sea un poquito más natural y más alegre, ¿no? Para celebrar, en este caso conmemorar la ausencia de Rosario Castellanos, es preciso un mundo de instancias. Por eso me acerqué a Socorro, por eso está Frances aquí, por eso Julia Santibáñez, por eso Sara Uribe, juntas, celebrando y tratando de dar cuerpo y lengua a ese personaje lleno de contradicciones, ¿no? Yo lo trataba de explicar en los 3 minutos, que eran 6 y traía más cosas, y luego fueron 3 porque mañana es consejo técnico y todo el mundo tenía que correr. Estaba tratando de explicar cómo la conciencia surge a partir de la contradicción, y la conciencia se aspira, se desea apasionadamente. La conciencia no es algo que te llega un día, amaneces y dices, ¡pum!, ya amanecí con conciencia. Y es a partir de todas las contradicciones, cuando uno lee uno a uno estos ensayos en estos 2 tomos, te das cuenta de cómo Rosario Castellanos se contradice. Está todo el rato creando estas tensiones, porque es una mujer que tiene algún punto conservador, luego tiene otro punto muy mujer, luego tiene otro punto muy, muy ferozmente crítica, y tiene otro punto que casi no se le ve, que es gentil, risueño, afecta, dar las gracias. Entonces, para imaginarnos a Rosario Castellanos como las muchas personas que es y era, necesitamos mujer de palabras. Y ya lo dijo en conversación con Andrea, me dijo, oye, leí Materia que arde, y creo que es una de las cosas mejores que he leído de Rosario Castellanos. Sara Uribe hace un trabajo donde junta su parte risueña, alegre, su parte sórdida, dolorosa, su parte narrativa, y ella en conversación, Andrea Reyes, y luego Sara Uribe en confesión, dice que no hubiera podido escribir
igual que Marta, o sea que las picudas no hubieran podido escribir sin mujer de palabras. Entonces, ¿qué clase de texto tenemos aquí que fue desechado por los editores y que ahora su edición congregó a Socorro con Fomento, congregó a Frances con los 100 años, congregó a Sara y en el 31 coloquio del CIE, congregó en un gran festejo un conjunto de lecturas cotidianas que van desde el corte de pelo y las peluqueras hasta el 68, pasando por confesiones que hace de lo mala madre que es, de cómo no sabe educar a Gabriel, hasta el 71, hasta la gran y profunda reflexión que hace sobre la universidad pública y lo que necesitamos. Dice cosas interesantísimas. Necesitamos un partido y habla un poquito como si estuviera hablando de Morena. Es una cosa, sí, bueno, lo hace, es una cosa visionaria y a la vez divertida y a la vez nos permite, y ya nos lo va a contar Andrea, nos permite imaginarnos el México de ese momento y ir paso a paso. Es un pulso, es una pauta, es un ritmo cotidiano y lo intentaba yo decir muy breve en los 3 minutos que debía yo usar. Es la forma en que se construye un signo, el signo de mujer, y la forma en que se construye la conciencia. Estos textos son textos pedagógicos. Si los usamos escolarmente en nuestras clases y empezamos a leer uno tras otro, vamos a ver casi plásticamente cómo se van contradiciendo, cómo se van articulando, cómo se van saliendo de sí, como si la ironía es esa capacidad, y lo dice Rosario, de salirse de sí y verse desde arriba y desde lejos y poder reírse de ella. Esa es, y ojalá lo podamos hacer, y ella nos invita, justo en estos textos vamos articulando un proceso pedagógico y epistemológico que nos ayuda a salir de nosotras mismas y a podernos ver desde una altura y un ángulo para provocarnos risa y para podernos reír de nosotras mismas y de nuestra ambición o de nuestro deseo de figurar o de nuestro deseo de ser, que Rosario lo tenía absolutamente desplegado, ¿no? Todas esas emociones. Voy a concluir con los agradecimientos, pero antes quiero decir otra cosita. En realidad, y bueno, me voy a comparar, perdónenme, con Marta y con Sara, porque a mí me pasó lo mismo. En realidad, yo no pude imaginarme que hablarmente a Rosario alegre, risueña y lúcida. Eso dice José Emilio Pacheco, que era amiga de sus amigos, que cuando le hablabas te platicaba, te renovaba, te reparaba, te restauraba, te hacía reír. Yo no me la puedo imaginar, y menos con el adusto y trágico busto que tenemos en el jardín que lleva su nombre. Ahora, con la reedición de Mujer de Palabras, artículos rescatados de Rosario Castellanos, compilado por Andrea Reyes, y ahorita hablo un poquito más de lo que tuvo que ver Marta, y coeditado por el CIEC, el Fondo de Cultura, la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas y Desarrollo Social. Quiero dar mucho las gracias a Francisco Cos. Queremos destacar este conjunto de artículos que desecharon y que le dan pie y lengua a mujeres como Sara y como Marta, y me permiten a mí tener seguridad de que la estoy entendiendo. Porque por un lado leí Baolún Canán, y luego Dido, y luego Eterno Femenino, y yo decía, ¿quién es esta señora que escribe estas cosas? En cambio, con este libro tan pedagógicamente adecuado, puedo pensar que la entiendo. Ahora van algo que Rosario Castellanos sabía hacer muy bien, que cuenta José Emilio Pacheco, y la gente que la quería y la entendía y la conocía, sabía agradecer particularmente. No quiero, en honor a Rosario Castellanos, quiero agradecer en primer término a Andrea Reyes. Primero hizo su doctorado en la UCSD, ¿verdad? ¿Fue San Diego? LA, en Los Ángeles, en la Universidad de Los Ángeles. Y aparte, siendo
norteamericana, estadounidense, también figurarse esa relación de Rosario con México. Por eso te encantó. ¿Por qué no hacen una biografía juntas, Sara? Tú y Andrea. Ella decía, es que yo no le pesco, y la verdad, claro, como extranjera no le pesco ese pulso irónico, muy, muy delicioso y muy la raíz, porque no vivió la cultura mexicana, aunque habla espléndidamente español, pero Andrea le pesca todo lo demás. Entonces sería una linda cooperación y nosotras podríamos publicar con Vindictas y los 100 años ese libro maravilloso. Entonces, en primer término, Andrea Reyes, por haber recopilado primero su tesis de doctorado. Se me cayó el chícharo, estoy haciendo algo tremendo. Es que oigo voces aquí. No me lo voy a poner. Por haber recopilado en 2003, primero su tesis, luego en 2003, 3 libros de Conaculta, que son 3 tomos de toda la obra periodística que ella recopiló, y seguramente nos vas a explicar, Andrea, ¿qué quiere decir esos 3 tomos? Un ordenamiento cronológico, es decir, tú lees, creo que es de 1963, ¿no? A 1974. Tú lees a Rosario día por día, es una dosis castellana diaria, ¿no? La pildorita diaria que te hace ver lo que era Rosario. Pero en estos 2 tomos, gracias a agencias de Marta Lamas y del CIEC y de otras personas que voy a mencionar ahora, hace otro arreglo. Dice Andrea, la atendí toda la obra, la atendí, las 1500 páginas, las volví a leer y las reorganicé con otra lógica. O sea, ¿qué pasó? De un ordenamiento cronológico a un ordenamiento lógico, de la construcción de Rosario Castellanos como una persona que por un lado denuncia y arremete, por otro lado construye amistades, por otro lado confiesa cosas nimias como lo de la cocina y lo de la peluquería, y por otro lado habla sobre la universidad y habla sobre las mujeres. Entonces, hay otro arreglo, otra epistemología, otra construcción de los personajes de Rosario Castellanos en estos 2 libros, que es asombroso y que es también pedagógico. Y seguramente Andrea nos va a hablar de esto. Quiero hacer un particularísimo reconocimiento a Marta Lamas por haber estado… Sí. Primero por todo su programa con Broso, porque de Broso han salido transformaciones revolucionarias. Este libro es una revolución. Y el Marta acercarse a Broso, que decían que era un machín, y que decía que era un mujeriego, y que decía que… Y el poder Marta, esos son los feminismos que a mí me gustan. Los feminismos que no son chabacanos y que no son, ¿cómo se dice?, de bote pronto. Son esos feminismos que dan este tipo de efectos. Porque si no hubiera sido por Broso y por Marta riéndose con Broso y hablando de tantas cosas, ¿no?, de toda la cuestión de las trabajadoras sexuales, el aborto, y miren cómo hemos avanzado, no todo es producto de Broso, pero sí de Marta. Tenemos un libro como este, Ole por los feminismos, que no son de cartabón y que no son de ese, ¿cómo se dice?, activismo en forma más fuerte. Militancia, una militancia ciega. Necesitamos militancias abiertas y divertidas. De ahí le habla Andrea a Marta y le dice, oye, ¿tú podrías ayudarme a reeditar este libro? Y Marta dice que sí, y Andrea le dice, sí, nada más que hay un problemita. Conaculta no tiene el microfilm de más de 1500 páginas. Y Marta dice, no hay problema, lo arreglamos. Y va al CIEG, Marta, es que esta es la UNAM, ¿no? Primero, Marta, Broso, Andrea, Marta que dice, tú lo aceptas, claro que lo vamos a hacer. Vamos con Cintia Ordaz, y Cintia Ordaz va con José Morales y Alba Jiménez. José Morales, ¿se pueden parar estas personas, por favor? ¿Están ahí? Es que sí, otro aplauso. Perdón que sea como de feria esto, pero así fue.
Modesta García Roa, no voy a decir lo que hizo porque la voy a balconear, pero es la cosa más maravillosa. De veras que fue, hacer esto ha sido, o sea, yo me imagino como mecanografiando porque soy una ruca imposible, pero es transcribir, que también es horrible, ¿no? Cotejar, no sé si 3 o 4 cotejos, tú sabes muy bien, ¿no? ¿Cómo es cotejar? Varios cotejos. Está también, bueno, aquí creo que Modesta y Salma Vázquez fue también súper importante. ¿Dónde está Salma? Salma. Y luego ya vino el asunto impostergable y complicado de la lana. Y había que pagar. Y ya Marta había conseguido que nos disminuyeran muchísimo en el Fondo de Cultura. Agradecemos muchísimo al Fondo de Cultura Francisco Pérez Arce, el director editorial, y Eduardo Matías, el director de literatura, que creo que iban a venir o nos están viendo por la televisión. Muchísimas gracias al Fondo y a Pérez Arce y a Matías. Y muchísimas gracias también. Ahí fuimos haciendo los cochinitos, ¿no? Para poder pagar la edición de este libro. También cooperó el coordinador de humanidades, Miguel Armando López Leiva, que le agradecemos muchísimo. Aquí estuvo con nosotras inaugurando. Y muchísimo a nuestro queridísimo Francisco Cos y al Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Marta, ¿hay algo más? Gerardo Mejía, Gerardo Mejía, que ahí está, Gerardo Mejía. Claro, y José, ¿verdad? José ya se paró. Dije José Morales, pero no está. Ya te paraste. Ay, José. Bueno, pues ya está. Y acabaron los agradecimientos y yo con esta conclusión de agradecimientos termino y doy con una emoción enorme la palabra para que nos siga contando lo cronológico y lo lógico y cómo este libro da un resplandor único. Tenemos a Andrea Reyes. Muchísimas gracias. Y yo también iba a nombrar a estas personas, están en los agradecimientos al final del libro. Ya que los nombró, pues gracias a todos ustedes, porque yo sé que fue un trabajo bien duro recopiar todo, pero ni modo, ya está en el nuevo tomo. Y nomás una corrección, no reorganicé el orden de los ensayos, siempre están en orden cronológico, pero hice una división diferente. Okay. Y voy a explicar por qué. Okay. Bueno, los ensayos que sus editores excluyeron. Rosario Castellanos fue la escritora mexicana más audaz e impactante del siglo XX. Escribió obras de ficción sobre Chiapas y la Ciudad de México, poesía y obras de teatro, pero fue en sus ensayos su género más numeroso, donde se estableció como pensadora mexicana. Su voz era clara, perspicaz, dispuesta a contar lo que vio como necesario decir sobre la sociedad mexicana, si algunos lectores lo querían oír o no. Yo soy estadounidense y como estudiante yo ya había leído obras de mujeres fuertes y directas de diferentes países antes de tomar una clase de literatura femenina latinoamericana. En ese contexto, reconocí algo muy especial al leer la obra de Rosario Castellanos, como lo han captado las organizadoras de este coloquio, un resplandor único. Cerca del año 2000, los críticos literarios señalaban que muchas personas habían analizado su ficción y su poesía, pero había muy poca atención a sus ensayos. Por eso escogí este género para mi tesis doctoral. Resultó que durante su vida, o poquito después de su muerte, se publicaron 4 antologías de ensayos que contenían 179 textos en total. Sin embargo,
observé títulos de ensayos no recopilados en varias bibliografías de su obra y me puse a buscarlos. Al fin rescaté 335 ensayos o artículos que se habían quedado fuera. Con la ayuda de Raúl Ortiz, su gran amigo y albacea, y que descanse en paz, logramos publicar los ensayos previamente perdidos en Conaculta, juntos con los 64 ensayos de El uso de la palabra, uno de los 3 volúmenes, en los 3 volúmenes de Mujer de Palabras, artículos rescatados de Rosario Castellanos. Al categorizar todos los ensayos por temas y comparar los que fueron escogidos por sus editores con los que habían quedado fuera, se podía ver claramente ciertos prejuicios. Sus editores preferían textos literarios que habían salido primero en revistas más académicas e ignoraban las columnas semanales en Excelsior que Castellanos escribió por casi 11 años. La única antología con textos que originaron en Excelsior, El uso de la palabra, fue excluida de sus obras en 98. Alguien en el fondo de aquel entonces insistió que obras escritas bajo un límite de tiempo no eran suficientemente cultas, a pesar de que probablemente eran los que más personas leyeron. Además, el tema de segunda preferencia de Castellanos era la vida social y política en México, y solo 2 de esos ensayos aparecen en obras. 103 de ellos se encuentran aquí en Mujer de Palabras. Otro tema que sobresale en esos ensayos rescatados es sobre la mujer. Y aquí necesito agradecer a alguien que fue principal en lograr que se publicara esta segunda edición de Mujer de Palabras. Después de que se publicó la primera edición, Marta Lamas leyó los libros y decidió comentarlos en un segmento por televisión en el Mañanero de Broso. Un colega me avisó que lo había visto. Llegó al trabajo diciendo, Marta Lamas estaba hablando de tus libros, y yo no recibía Televisa, estoy ahí en California, yo no sabía, pero busqué el video de lo que había hecho, pero también decidí localizar a ella para platicar. Cuando encontré a Marta, me dijo que no fue hasta que leyó los ensayos rescatados que se sentía capaz de escribir su análisis definitivo sobre el feminismo de Rosario. Y yo entendí el porqué. Pues sus editores habían excluido los ensayos con las críticas más fuertes de costumbres machistas mexicanas y además las más chistosas. Me impresionó ese comentario de ella por enseñar tan claramente el valor de los ensayos rescatados. Por eso recientemente busqué a Marta otra vez. Cuando la primera edición de Mujer de Palabras quedó agotada, yo recibía correos electrónicos de investigadoras, no solo de México y Estados Unidos, sino de Chile, de Colombia, de Canadá, buscando dónde podían comprar los volúmenes. Pero ya no existía Conaculta, y las personas que me habían ayudado tanto se habían muerto. Yo no tenía la menor idea de cómo yo, allá en California, iba a convencer a alguna editorial que hiciera una nueva edición. Y esto fue cuando se me ocurrió explicarle la situación a Marta, con la esperanza de que ella sabría a quién consultar. Afortunadamente, ella habló con Francisco Pérez Arce, del Fondo de Cultura Económica, y con Modesta García, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, y juntos con otras personas de la universidad llegaron a un acuerdo para crear esta segunda edición.
no habría pasado sin la insistencia de Marta Lamas y por eso me quedo profundamente endeudada. Fíjense en la audacia de unos de los ensayos en estos volúmenes. Sobre el tema de la mujer, en febrero de 71, apenas un mes y medio antes de salir para ser embajadora en Israel, Castellanos escribió La abnegación, una virtud loca. Fue un discurso que presentó en el Museo Nacional de Antropología e Historia frente al presidente Echeverría para celebrar el Año Internacional de la Mujer. Elena Poniatowska lo llamó un grito e insistió que, cito, sus palabras la convierten en cierta forma en precursora intelectual de la liberación de las mujeres mexicanas. Fin de cita. Se publicó 2 veces en Excelsior, en su columna semanal el sábado y otra vez en el suplemento dominical. Fue tan impactante que fue el único texto que los colegas más cercanos de Castellanos incluyeron en un panfleto creado para un memorial un año después de su muerte a Rosario Castellanos, sus amigos. Pese al reconocimiento que recibió de sus admiradores, 2 años después, en 73, cuando editores compilaron la antología de ensayos sobre la mujer, Mujer que sabe latín, este ensayo no fue incluido. Simplemente no está allí. El enfoque de esa antología es principalmente en estudios de obras de autoras femeninas de diferentes partes del mundo y no en la situación social de la mujer. Yo sospecho que la razón por su omisión tiene mucho que ver con cierta parte del discurso. Castellanos denunció la injusticia en contra de la mujer como nadie lo había hecho antes en México, pero su grito fue mucho, mucho más. Ella declaró que, cito, no existe la esencia de lo femenino, porque lo que en una cultura se considera como tal, en otra o no se toma en cuenta o forma parte de las características de la masculinidad. Fin de cita. Entonces lo femenino era una construcción cultural que se podía cambiar y el valor de que una mujer debía ser abnegada era uno de los muchos que necesitaban revaloración. Ella mantenía que, afortunadamente, la ley en México establecía en principio la equidad entre el hombre y la mujer, aunque las costumbres la burlaban. Por eso Castellanos denunció una serie de inequidades que existían en la relación matrimonial, en la educación, en el acceso a un trabajo productivo para la comunidad y en la libertad de movimiento. Ella concluyó la denuncia con un punto fundamental, en el que hizo eco a las palabras de Simone de Beauvoir, de que la independencia de la mujer tenía su principio en el vientre. Cito, no es equitativo, luego no es legal, que uno sea dueño de su cuerpo y disponga de él como se le dé la real gana, mientras que el otro reserva ese cuerpo, no para sus propios fines, sino para que en él se cumplan procesos ajenos a su voluntad. No es equitativo el trato entre hombre y mujer en México, pero nos damos el lujo de violar la ley para seguir girando como las mulas de noria en torno de la costumbre, aunque la ley se haya hecho y lo sepamos para corregir lo que la costumbre tiene de obsoleto, de viciado y de injusto. Fin de cita. Esta persistencia en que la mujer también debe tener el derecho de hacer con su cuerpo
como se le dé la real gana, fin de cita, es un punto tan controvertido en muchas sociedades todavía hoy en día, y creo que fue la razón por su exclusión. En los años 70, después de su divorcio y con la confianza de la madurez, Castellanos empleó más la ironía y su sentido de humor para reflexionar sobre la cultura mexicana. Su educación de niña le había ofrecido una imagen desconsoladora del matrimonio tradicional mexicano, y ella observó en particular la falta de mención de la palabra amor. En los prototipos de la cultura hispana existía el hombre amoroso de Don Juan, que no tenía nada de positivo en sus conquistas ni en su superficialidad. Abundaban mujeres amadas, usualmente inalcanzables o inexistentes, como la Dulcinea de Tobosa. Y también había amantes, aunque era un término un poco despectivo, y muchas veces tal vocación amorosa solo llevaba a la mujer a la catástrofe. Cito: dije vocación amorosa para diferenciarla bien de la inclinación a la vida conyugal. Contra la primera nos previenen todos, los padres, los maestros, los consejeros, por quienes habla la voz de la experiencia. A favor de la segunda abogan los mismos que condenan a la primera. Es el estado perfecto para la condición femenina, tanto que si puede escoger, debe hacerlo pensando en quién le ofrece mayor seguridad económica, mayor categoría social, más protección y respeto. Pero si no puede escoger, que acepte lo que se encuentre, porque más vale mal casada que bien quedada. Y que una vez puesta en el potro, aguante los reparos, porque más vale mal casada que bien divorciada. Todo lo cual no es necesario decirlo. Poco o nada tiene que ver con esas vagas asociaciones de ideas que se suscitan en nosotros cuando escuchamos decir la palabra amor. Fin de cita. Resumió que si los dos participantes obedecían a esos patrones del hombre machista y la mujer víctima, creaban, cito, una típica relación sadomasoquista que había existido desde tiempos inmemoriales. Fin de cita. Una visión bastante penosa. Otro tema favorecido por Castellanos en sus ensayos que los editores excluyeron de las antologías fue sobre la vida social y política en México. De los 115 textos sobre este tema, solo 2 se encuentran en sus obras publicadas por el Fondo en 98. Casi todos están en Mujer de Palabras. Con el comienzo del movimiento estudiantil en 68, su primer editorial celebró el activismo de la juventud, Nuestros jóvenes, señales de vida, y criticó las tácticas del gobierno por el uso de violencia que parecía, cito, por el uso de violencia que parecía singularmente desmesurada. Fin de cita. Llamó repetidamente por un diálogo que las autoridades rehusaban de permitir. En su último editorial, antes de la masacre en Tlatelolco, Castellanos exigió una paz basada en la libertad. Cito: ¿de qué nos ha valido hacer una revolución liberal? ¿De qué haber practicado durante decenios una democracia, por sui generis que sea, si en el momento en que surge entre nosotros un fenómeno mundial, el de la inconformidad juvenil, adoptamos los mismos métodos que los países que no han transitado siquiera del feudalismo a la burguesía y que se rigen por dictaduras? La represión genera la subversión
y todos anhelamos una paz que emane de la justicia, no de la violencia. Fin de cita. Como saben ustedes, lo que siguió fue un ultraje que cambió drásticamente la imagen del gobierno para el pueblo mexicano. Ningún ensayo de Castellanos fue publicado en el mes de octubre. Aquí necesito mencionar que esta segunda edición de Mujer de Palabras tiene un ensayo más que la primera edición. Tiene 400 en total. No todos los recursos de microfilm, porque yo primero busqué en los archivos de Excelsior aquí en México, después en microfilm en la biblioteca de la Universidad de California, para encontrar todos los ensayos que localicé de Excelsior, pero Claudia Domínguez Miranda, trabajando en su tesis doctoral, encontró un artículo más, así que no todos los récords de microfilm de Excelsior son completos. Y ella encontró el mundo de los jóvenes entre la tolerancia y la fuerza del 16 de noviembre de 68. Y es el único ensayo extra que tenemos aquí en Mujer de Palabras. Fue el primer ensayo de Castellanos que salió después de la masacre en Tlatelolco y aboga por la tolerancia con el activismo de los jóvenes, con, cito, el reconocimiento de que no les hemos legado y es culpa nuestra el mejor de los mundos posibles, fin de cita. Eso es lo que dijo Castellanos en el nuevo ensayo. Muchas gracias a Claudia por su aportación a la nueva edición. No sé si Claudia está aquí, no la había visto, pero gracias a ella. Castellanos no escribió una denuncia directa de la masacre en Tlatelolco, aunque lo hizo claro en un ensayo en diciembre de 68. El título fue Las reglas del juego para poder hablar en México, fin de cita, que no le permitían que ella hiciera ninguna crítica fuerte. O lo había escrito y no lo publicaron, o simplemente no le permitían hacer una crítica fuerte. Pero lo que pasó el 2 de octubre de 68 cambió radicalmente su entendimiento de lo que su gobierno era capaz de hacer y de lo que significaba vivir en la sociedad mexicana. Por eso, cuando Fondo de Cultura Económica decidió hacer esta segunda edición de Mujer de Palabras y prefirió, por razones logísticas, publicar los ensayos en 2 volúmenes, en lugar de 3, tuve que decidir dónde dividir los textos. Siempre están en orden cronológico, como en la primera edición, pero el momento más lógico para poner la división es después de sus comentarios sobre la masacre. Sí. El ultraje marcó una línea divisoria en su interpretación de su país, como lo hizo para muchos ciudadanos. Entonces el primer volumen termina en enero de 69 con un ensayo en que admira un nuevo poemario de su colega chiapaneco, Juan Bañuelos, en el que él se internó, cito, en el estupor de la noche de Tlatelolco, hasta ahora nunca tan lamentada como tan hondo desgarramiento como por él. Fin de cita. Así termina el volumen número 1 de Mujer de Palabras. Y también ya mencioné la nueva, no, ya lo dije, ok. En estos ensayos rescatados, Castellanos también se dirigió a la responsabilidad de los escritores de representar los tiempos difíciles con la realidad, de no censurarse. Pocas semanas antes de partir para Israel, ella respondió a un artículo sobre el temor en el público
por la arbitrariedad de las fuerzas del poder. Ella señaló el recato, la pusilanimidad con que demasiados de los escritores actuaban al ver la posibilidad de correr un riesgo con su obra. Y contestó, cito, si alguien, como por ejemplo Elena Poniatowska, hubiera atendido esos rumores, ¿habría publicado su magnífico documental sobre la noche de Tlatelolco? Claro que no. Sin embargo, el libro está ahí, en los escaparates y vendiéndose como pan caliente. Fin de cita. De hecho, el texto más fuerte que Castellanos escribió fue el poema Memorial de Tlatelolco, que aportó al libro tan importante de Poniatowska. No sé si ustedes han oído a Poniatowska decir que le pidió un poema para su libro de Rosario y Rosario apareció en su puerta la siguiente mañana, poema en mano. Así se la entregó. Los sobrevivientes de la masacre incluyeron una estrofa en la estela a los caídos en la plaza de Tlatelolco, ahí mismo, en el año 93, en el aniversario de 25 años de la masacre. Y al final, abajo de los nombres de los 20 o 21 personas que el gobierno admitió que había asesinado, está la estrofa del poema de Rosario, que habla en particular de la importancia de la prensa. Yo creo que como esto es de artículos periodísticos, ella hablaba de la prensa, que después de la masacre dio como la noticia más importante el reporte meteorológico o algo así, ¿verdad? Bueno, aún en Israel, como representante del gobierno mexicano, ella no permitió que el cargo le impusiera una actitud pusilánime sobre la responsabilidad de decir la verdad sobre su país. Pocos meses después de llegar en 71, en un artículo sobre el gusto de recibir la valija diplomática con periódicos, revistas y información reciente de México, Castellanos mencionó las pocas noticias que había recibido de una nueva masacre. Cito, de los hechos del 10 de junio teníamos muy vaga noción. Fin de cita. Y reforzó su apoyo por los que exigían la verdad sobre los dos atentados, el de 68 y el nuevo de 71. Reclamó saber, cito, algo respecto a unos halcones que volaron después de dar a la casa alcance y de los que nadie ha vuelto a saber. Sobre ellos preguntan en voz alta y libre las más responsables, las más exigentes, las más dignas conciencias de México. Y esa voz la escuchamos y de ella nos hacemos eco desde el sitio al que hemos sido destinados. Fin de cita. Fue evidente que su compromiso con la verdad superaba su obligación hacia el gobierno de Echeverría. Ahora la UNAM celebra la importancia de Castellanos como pensadora mexicana brillante, quien aportó una voz progresista y comprometida al debate nacional. Con sus ensayos atrevidos, Rosario Castellanos fue siempre una intelectual insobornable, otra digna conciencia en las letras mexicanas. Gracias a la UNAM por la celebración de su resplandor. Gracias. Andrea, tienes a mucha gente aquí muy emocionada
y por este testimonio, esta confesión o este hecho de que habíamos leído una Rosario Castellanos cuya voz más, tú dijiste chistosa, ¿no? Cuya voz más humorística, risueña, irónica, lúdica, había sido omitida. Entonces llevamos todos estos años, claro, con La Culta salió esta edición, se acabó y la gente pedía leerla más. Y yo me pregunto si después podemos hacer un poco una reflexión, cómo lo silenciado o el silencio informa el archivo. ¿Cuántas escritoras debemos acercar? Lo ha hecho Socorro con Vindictas, lo hemos hecho nosotros en el CIEG con las publicaciones de artistas. Llevamos 3 o 4 publicaciones que también estudian el trabajo de activistas y de artistas, pero si vemos este despliegue, ¿no? Tenemos Balún Canán y tenemos El Eterno Femenino, pero lo que le daba consistencia crítica, sobre todo a la crítica al patriarcado, combinado con la crítica al nacionalismo, combinado con la crítica al patrioterismo, eran estos artículos y son los que omitieron. Y yo me pregunto cómo lo opaco informa los archivos también de muchas de las escritoras que tenemos y que ha sido omitido, y cómo tenemos que generar muchas más libros, muchos más proyectos, y todos tienen que ser en conjunto, ¿no? Broso con Marta, Marta tú con tu amigo, Andrea con Marta, Marta con el CIEG nada más, y luego el CIEG con Fomento, el CIEG con la FAC. O sea, se hacen estos proyectos que son necesariamente colectivos y requieren necesariamente de la solidaridad de las instancias, porque sin solidaridad y sin esta entrega, ¿no? Marta se dio una paliza y nos dimos una paliza nosotros también. Ha sido complicado organizar este evento y ha sido complicado sacar el libro, y ha sido maravilloso encontrar cómo el silencio informa el archivo y cómo lo opaco tiene mucho que ver, la opacidad tiene mucho que ver, y lo que no se ve y lo invisible tiene mucho que ver con la forma de leer esa obra de Castellanos, que la verdad yo la leía, pero a mí, honestamente, Sara, me pasaba como a ti, honestamente, yo sentía que faltaba algo, y faltaba esa lengua filosa que se ve en este. Entonces, si podemos comentar un poquito más la relación, Andrea, después de que le demos la palabra a nuestra segunda ponente. Todavía tenemos tiempo. La escisión, el psicoanálisis le llaman sesiones escindidas, cuando te corta, o sea, tú vas hablando y seguro se lo saben, perdón, la explicación, seguro lo conocen ustedes, lo que es el tiempo escandido, y escindido es cuando el analista te dice, hablas y hasta ahí, y hace sentido. Tus cortes, háblanos un poquito más de tus cortes, porque los cortes llevan, aunque esté organizado en el mismo orden, los cortes que hiciste y tu introducción, que es la misma, pero probablemente pudiste incluir algo, cómo los cortes dan otro tipo de información y organizan los textos de otra manera. Eso es un primer comentario. Luego me gustaría también que nos habláramos más de esa insistencia salvaje por el diálogo. En muchos de sus artículos estaba pidiendo el diálogo en un país donde estaba Díaz Ordaz y luego estaba Echeverría, que se resistía al diálogo. Entonces, esta forma oblicua, amorosa, con humor, irónica, pero también directa, de pedir algo que era como impedible y que no lo pedía nadie, que era el diálogo. Y por último, nada más como apunte, hablaste de Simone de Beauvoir, pero tenemos muchísimas. O sea, está Gloria Anzaldúa, y Castellanos habló mucho antes que Gloria Anzaldúa, y con cosas similares que Gloria Anzaldúa, de las fronteras. Teresa de Lauretis, que ha sido una feminista enorme, que habla sobre la experiencia, la dimensión, digamos, simbólica, la práctica y la subjetividad. Eso es lo que hace
Castellanos cuando critica al patriarcado, pero también critica a las mujeres y su experiencia, digamos, doméstica. Hay una crítica que hace no solamente al patriarcado, al nacionalismo, al patrioterismo y a la subyugación de las mujeres, sino a las propias poetas mexicanas, las critica y les dice pléyade de poetisas con versos afectados de temas domésticos. Haciendo uso de su ironía, describe esos poemas como repletos de ausencia, niebla, lagos que no producen el más mínimo deseo de ahogarse en ellos. Castellanos, nos dice Andrea Reyes, reconoce que estas poetas afectadas pues tienen esta reproducción del patriarcado, ¿no? Pero destaca la diferencia de Concha Urquiza, ¿no? No nadamos en los lagos que las mujeres afectadas nos dibujan y nos ahogamos con el patriarcado nacionalista. Nos cuenta además en sus escritos, ¿no?, cómo insultaron a Donoso, a José Donoso, el escritor chileno, porque se atrevió a criticar a unos escritores mexicanos. Y Castellanos lo denuncia. Y eso debió haber sido, o sea, ella debió haber sufrido, no la aceptaron en el Colegio Nacional, debió haber sufrido muchísimas formas del silenciamiento, de la invisibilización, porque se atrevía a hablar del patriarcado, del nacionalismo, de las opiniones de los compatriotas que eran pusilánimes y miedosas y demagogas. Y mucho, y esto también después, Andrea, si vamos a tenemos todavía una hora, esta pasión y esta pulsión y esta pedagogía de decir con verdad. Ella daba muchas vueltas y empezaba hablando de una cosa y acababa hablando a veces de otra, pero en su escritura, y aquí se ve esta pulsión de decir con verdad. Vamos ahora a pasar, que me encuentre aquí está, a pasar a nuestra segunda ponente, que acaba de ganar además un premio a escritura de ficción que ya no me lo apunté, Maggie. ¿Cómo se llama el premio? Shirley Jackson. Se llama Premio de Ficción Shirley Jackson. Nos da muchísimo gusto que estés aquí, nos da muchísimo gusto que hayas aceptado hablar con tu juventud y con tu talento de Rosario Castellanos, y te felicitamos por el premio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, volver a este entorno donde podemos fangirlear a Rosario Castellanos desde los feminismos, desde esta invitación que generosamente me ha hecho el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que fue un ratito mi casa, pues es muy, muy grato. Y bueno, pues de alguna manera eso, es una fiesta de la UNAM completa, celebrar a Rosario Castellanos, porque en una de las cosas más bonitas que tuve como experiencia lectora a la hora de acercarme a estos… Me encanta, voy a hacer una nota, me encanta el título, el subtítulo, Artículos rescatados, porque hace eco de una idea que le escuché a Olivia Terova, que creo que anda por ahí. Hola, Oli. Talentosísima autora, ensayista también, que hablaba de este lenguaje que utilizamos desde hace tiempo para hablar del rescate de las autoras, ¿no? Y que resulta un tanto problemática porque ¿de qué las estamos rescatando a ellas? Desde una posición histórica un poco soberbia, ¿no? Desde este futuro. Y aquí lo que no se rescata es a Rosario, se rescatan sus artículos, que es lo que estaba perdido. Rosario no estaba en necesidad, digamos, de esa ayuda, sino este cuidado de sus textos, ¿no? Y que eso es una labor, un trabajo titánico, trenzado con un trabajo muy amoroso. Al decir esto no quiero restarle todo el mérito que implica hacer ese trabajo, digamos los retos materiales
que tienen costo para el cuerpo y para la economía de las instituciones y para la vida de las personas, el hacer este rescate de los artículos, en este caso, pues que Andrea Reyes ha hecho con muchísima dedicación, muchísima minuciosidad, pero también eso, con una posición afectuosa, que yo creo que es una de las cosas que nos colocan en ese futuro que Rosario Castellanos ya vislumbraba para nosotras. A mí me interesa muchísimo Rosario Castellanos como una autora que pensaba sobre el tiempo de una manera muy lúcida y muy única, una manera que creo que no se había visto desde Sor Juana. Yo debo confesar que soy una autora que viene de las cloacas de la literatura, viene de la fantasía, la ciencia ficción, el horror, de los géneros populares. Y el género del artículo es un género popular. Entonces, identifico perfectamente este ninguneo que se hace hacia otras formas escriturales que no son dignas de colocarse en una compilación de alta literatura, ¿no? Que no hay, digamos, una voluntad de encontrar el valor en todos estos otros textos que nos están hablando de un trozo de tiempo, de un trozo de perspectiva histórica, que es una rebanada tanto de la situación política del país del que proviene la autora, como del retrato histórico de ese trozo de país que le toca vivir a ella, como de los avances tecnológicos que posibilitan o no su escritura, que posibilitan o no una comunicación abierta, que incluso sentan las bases para la censura o la autocensura. En fin, hay una riqueza que está hecha de tiempo en los artículos de Rosario Castellanos y de la que nos estábamos perdiendo, no únicamente por un criterio respecto a cuáles son los temas que valen para las personas que tienen estos, que deciden, que toman estas decisiones editoriales, sino también que van definiendo los modos escriturales válidos y los que no lo son, ¿no? Y bueno, pues eso, ahí hay muchísima riqueza. Hay una autora fabulosa que se llama Joanna Ross, una autora norteamericana que curiosamente también era, además de académica, ensayista, narradora, era autora de ciencia ficción. Hablaba mucho en sus clases como profesora de la necesidad de incorporar nuestra genealogía como autoras. Y siempre se encontraba con que la genealogía había que rehacerla una y otra vez. Y siempre ese archivo, ese silenciamiento y ese opacamiento, efectivamente construía un archivo paralelo que era el de esta deuda y esta amistad entre las mujeres del pasado y las mujeres del futuro, ¿no? Y escribió un libro magnífico, Cómo acabar con la escritura de las mujeres, y en esa especie, no voy a decir que es decálogo porque no lo es, son más puntos, lamentablemente, habla de varias de las maneras en cómo se producen estos silenciamientos y que no necesariamente tienen que pasar por prohibiciones explícitas. No necesariamente son, no puedes escribir, no puedes entrar a la biblioteca, no puedes entrar a la universidad, no te vamos a enseñar a leer y a escribir para empezar, que fue la primera prohibición, ¿no? Hay otros mecanismos de disuasión que son igualmente potentes. Y en los textos de Rosario Castellanos vemos en acción esos mecanismos de disuasión y ella cómo los fue sorteando. Sí. Entonces, hay de alguna manera un archivo paralelo, como les decía, que tiene que ver con una escritora peleándose consigo misma para poder decir lo que tiene que decir. Y de alguna manera
los discursos sobre las mujeres, sobre la libertad de las mujeres, sobre lo femenino, que sí puede decir, están autorizados dentro de una, digamos, una tradición clásica, que ya lo menciona Mary Beard en La voz pública de las mujeres, cómo a las mujeres sí se les permite hablar en ciertas ocasiones, solo cuando hablan de mujeres, ¿no? Solo para hablar de sí mismas, para hablar de su posible muerte o de la muerte de sus hijos o de la muerte de alguien de su familia, solo para este campo están autorizadas en tomar la palabra, tomar el ámbito público para defenderse a sí mismas. Entonces, de alguna manera, Rosario Castellanos, creo que durante una buena parte de la historia que fue contemporánea suya antes de que muriera y también después de su muerte, han jugado con este permiso que da la cultura para que hable por las mujeres, porque es una mujer. Pero Rosario Castellanos podía hablar de muchísimas otras cosas. Y aquí, desde luego, están todos esos, toda esa gama, todo ese abanico de las opiniones que una mujer tremendamente lúcida, tremendamente inquieta, tremendamente autocrítica podía arrojar sobre muchísimos aspectos de la vida. Y ahí es donde creo yo que, volviendo a esta idea del futuro, Rosario Castellanos, cuando escribe desde los años 60, desde el principio de la década de los 70, escribe desde otra línea espaciotemporal, desde otro México. Incluso el lenguaje al que accedemos ya nos puede resultar muy ajeno. Nos puede sorprender que una presencia tan fresca, tan lúcida como la de Rosario Castellanos, de alguna manera tenga unas formas que vienen de un México que ya dejamos muy atrás en algunos aspectos, en otros para nada. Pero creo que también es muy asombroso ver cómo hay otro ritmo en la escritura y otro ritmo, como les decía, incluso en las telecomunicaciones o en la capacidad, en el acceso a la información. Y no dejo de pensar o de hacerme un montón de preguntas respecto a lo que Rosario Castellanos habría hecho hoy, teniendo la inmediatez y la disposición de información con el que nosotras contamos hoy, ¿no? Otra pregunta que me surge es, ¿dónde estamos ahora respecto a las preguntas que Rosario Castellanos lanzó? ¿Dónde están las mujeres que ella vislumbró en Meditación en el umbral, multicitados los últimos versos, ¿no? Debe haber otra manera. ¿Cómo hemos pergeñado esa otra manera? ¿En qué momento estamos de esas otras alternativas que surgieron con esas preguntas? Hay un artículo que tiene como título una pregunta que es Academia de la Lengua, ¿y si hubiera una sola para mujeres? Y a cada rato lanza preguntas por el estilo, ¿no? Hay otra que me fascina y que les recomiendo muchísimo que lo lean, y que es… un amigo le sugiere que se postule para la rectoría de la Universidad de la UNAM y ella dice, claro, yo por supuesto que soy muy valiente y de las cosas que no me creo capaz, las hago, por supuesto que sí. Y entonces empieza a enumerar una serie de cosas para las que es incapaz, como encender un cerillo, ¿no? Que le cuesta trabajo encender un cerillo, o cabalgar, ¿no? Que le da muchísimo miedo, y entonces empieza a hablar de sus miedos y de sus torpezas. Y por supuesto que todo el juego humorístico e irónico que hace son caballos de Troya, que nos permiten darnos cuenta de esta lucidez y este saber jugar el juego, ¿no? Que, como lo mencionaban hace rato, que está en las reglas del juego para poder hablar en México. Yo siento que Rosario Castellanos todo el tiempo está
percibiendo esas reglas y transgrediéndolas a través de herramientas potentísimas como son el humor y como es la ironía. Algo muy llamativo respecto a esta perspectiva, ¿no? Humorística, pero también de un autoescarnio que da cuenta pues de su humildad, pero también de una crítica a su propia clase y a su propia posición como escritora, es la que concierne al trabajo doméstico. Hay varios textos que hablan del papel que nos pueden resultar muy choqueantes hoy por insisto, el uso del lenguaje, ¿no? Habla de la servidumbre, habla de las criadas, habla de las sirvientas, pero lo que está haciendo con esos textos es evidenciar esa tensión y esa deuda ineludible con las trabajadoras domésticas y que se va a ir traduciendo en políticas favorables para las trabajadoras o en el deseo de que se vayan cumpliendo esas políticas. Por ejemplo, tiene un texto que es tremendamente incómodo que se llama De los quehaceres domésticos, la atrofia de la inteligencia. Y aquí habla, e insisto, como caballo de Troya mete ideas tremendas, ¿no? Dice, bueno, yo cuando no era madre no tenía acceso a ese cónclave que son las reuniones de mamás, ¿no? Y entonces ahora que soy madre puedo acceder a ese recinto sagrado que son como los misterios eleusinos, a ver qué se dice. Y entonces empieza a hablar de lo que hablan las otras madres y una de las cosas que le sorprende a ella, que ocupan mucho espacio en estas conversaciones, es el servicio doméstico. Y hablan de las trabajadoras o las señalan como tontas. Y entonces Rosario Castellanos, en lugar de hacer una defensa frontal, lo que hace es decir, bueno, me pregunté yo, ¿por qué? ¿Por qué se atrofia la inteligencia con el trabajo doméstico? Y entonces empieza a enumerar todo lo que se tiene que hacer dentro de una casa y que conduce a esta hipotética mujer poco a poco a la locura, ¿no? Es un texto con mucha ironía más que humor, doloroso, punzante y que sigue interpelándonos al día de hoy. Otro texto que tiene de alguna manera este talante es Sirvienta y Patrona, el artículo 123 en casa, y habla de cómo, no estoy segura del año al que pertenece este artículo, pero veamos el rango de los años de publicación, estos 11 años que estuvo dando su perspectiva en Excelsior, y nos vamos a dar cuenta de que ahí ya estaba estableciéndose la importancia y la obligación de generar un contrato de trabajo entre patronas y entre empleadas. Y entonces ella hablaba de cómo, fíjense, ahí está otra pregunta especulativa, ¿cómo cambiarán las relaciones entre una y otra a partir de establecer ese contrato? Y aventura poco, habla de que ya la gratitud que se les exige a las empleadas será cosa del pasado y la necesidad de ser una buena empleadora estará siempre presente en aquellas mujeres que establezcan ese contrato de trabajo. Entonces, hay muchos, digamos, guiños, sí de humor, sí de una relación tensa. Hay uno incluso en el que habla de pues de cómo todo el personal doméstico de todos los diplomáticos de la zona hablan mal de las personas a las que sirven, ¿no? Y cómo ella se siente tensa y al mismo tiempo está fascinada por escuchar esto y deseosa de que se cumplan ciertos parámetros básicos de justicia. Entonces creo que es muy interesante darnos cuenta de que sin duda Rosario Castellanos en toda su lucidez, en toda su alegría además, era desde luego
sujeta de estos sesgos espaciotemporales a los que estamos pues sujetas todas las personas, y creo que nos hace plantearnos, sobre todo desde la escritura, ¿no? También yo me siento muy interpelada como autora, de cuáles son esas cosas, esos sesgos que yo misma no estoy percibiendo y que de alguna manera van a revelarse en ese futuro respecto a las cuestiones, en este caso, de justicia social que nos importan, ¿no? Como decía Sor Juana precisamente, pensé que huía de mí, pero trájeme a mí conmigo. Y todas estamos sujetas a esos sesgos espaciotemporales, ¿no? Hay una cosa luminosa, efectivamente un resplandor, que surgen de estos textos infravalorados, tanto por su forma de producción como por su difusión masiva, que sin embargo eran muy apreciados por Rosario Castellanos. Y esto me atrevo a afirmarlo porque Andrea Reyes lo menciona en el prólogo, ¿no? Para Rosario Castellanos era importante mantener el espacio de la docencia y el espacio de la comunicación con sus personas lectoras a través de las columnas de Excelsior, ¿no? Y efectivamente hay una calidez, una cercanía, un dejar entrar, una vulnerabilidad y una contemporaneidad, que es finalmente, ¿no?, el tiempo compartido, la experiencia compartida de vivir los mismos acontecimientos históricos, de tener la misma nacionalidad, aunque ella estuviera lejos, por ejemplo, ya en esta segunda etapa, ¿no? Y hay además esta voluntad de encontrar valor en lo cotidiano y poesía en lo cotidiano, desde luego, porque ella era una escritora para la que la estética, ¿no?, digamos la dimensión artística de su trabajo era tremendamente importante, que produce textos de verdad muy graciosos y muy bien logrados. Son ensayitos humorísticos geniales y brillantes. Por ejemplo, está Las delicias del hogar frente a la caja idiota. Y es ahí donde yo les digo que hay un registro paralelo de nuestra historia tecnológica, que es un momento en el que ella está aburrida, muy aburrida, y déjenme que les lea esa descripción del aburrimiento, porque es maravillosa, está llena pues, de chistes, ¿no? Dice, empieza con una canción. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, que dijera nuestro músico poeta, prefiere uno quedarse en casa que exponerse a los rigores de la intemperie. Se pone uno cómoda, fíjense en el uno, ¿no? Bata, pantuflas, un sillón reclinable, una tacita de té con piquete para prevenir los peligros de la gripe y pues algo en que entretenerse. Que no sea un tejido, porque a pesar de lo que dicen que todo está provisto o dotado de estructura, aquí se comprueba palmariamente que es falso. Que no sea un solitario, porque a pesar de que hago trampas, siempre salgo perdiendo. Que sea eso de lo que hablan tanto los sociólogos para atribuirle todos los males que afligen a la humanidad, los pedagogos para explicar la falta de interés de los niños por los cursos que se imparten en las escuelas, los moralistas para lamentar la relajación de las costumbres, que sea, en una palabra, la televisión. Pero ¿cómo atreverme a invadir el territorio que es propiedad exclusiva de la cocinera? Merodeo un rato por los alrededores para semblantearla. Parece de buen humor y si arriesgo una broma, me la celebra. Buen síntoma. Como quien no quiere la cosa, voy instalándome. No en el sillón reclinable, ese le corresponde a ella. No con la tacita de té que ya se me habría derramado con la agitación de las maniobras. Y ya somos dos las que contemplamos el espectáculo que nos ofrece la pantalla chica. Como es fácil de suponer, yo no estoy en antecedentes. De pronto aparece ante mí una dama, vestida de una manera tan sui generis, que durante un momento acaricio la hipótesis de si no será un símbolo de la Revolución Mexicana. Pero la hipótesis, acariciada y todo, resulta ser falsa. Esta dama, que avanza con paso majestuoso por entre un laberinto de mesitas, bibelots, cuadros, cortinas, floreros y otros aditamentos, no representa ninguna otra cosa más que ella misma.
lo que me deja completamente en ayunas, porque lo único que se me ha revelado hasta ahora es su opulencia, su elegancia y su altivez. Basta un leve crujir de dientes, un nervioso manejo del pañuelo de encajes, para hacerme saber que padece una tortura secreta: la soledad, la ausencia, el abandono del amado, la ingratitud de los hijos, la perfidia de las amigas, la maledicencia del vulgo. Puede ser. Lo único cierto es que en pos de ella, a respetuosa distancia pero implacablemente vigilante, va un caballero con unas barbas de tal manera independiente del resto de la cara que es obvio que este no es el galán, sino que oscila entre marido encarnación del deber y del aburrimiento y villano a punto de dar el zarpazo. Lo cual se confirma cuando la dama, que no se digna mostrarle más que la espalda, le dice con voz despectiva y en ciertos momentos autoritaria: no, de ninguna manera, hoy no tomaremos el café en la biblioteca. Las barbas están a punto de segregarse por el asombro ante tal declaración y el caballero, movido por la incredulidad, repite: ¿cómo? ¿Que no tomaremos hoy el café en la biblioteca? Sobreviene una pausa cargada de enigmas y de premoniciones. La cocinera se ha reclinado con todo y sillón hacia adelante. Yo respiro entrecortadamente. La dama gira en redondo y se enfrenta a su antagonista, al que fulmina con una mirada. ¿Es que no he hablado con claridad? La réplica va acompañada de un fondo musical que indica tensión, inminencia de algo, clímax a la vista. Hablas con demasiada claridad para mi gusto, pero hoy debo confesarte que no te comprendo. Ella sonríe displicente, irónica, superior. He renunciado a ser comprendida por ti y por nadie. Pero es que basta. Los ojos de ambos relampaguean. En la emoción del momento he perdido la pista de la barba y cuando quiero seguirla de nuevo es demasiado tarde. La pantalla está ocupada ahora por una ama de casa que lava una camisa con una expresión de éxtasis tan profundo que no puede uno menos que pensar en las desigualdades de la suerte. ¿Por qué ella es tan feliz y su vecina, que hace exactamente lo mismo, parece agobiada por un inmenso sufrimiento? ¿En cuál de los dos bandos de este mundo maniqueo en el que hay buenos detergentes y malos detergentes estoy colocada yo? ¿Por qué existen seres privilegiados hasta los que llegan los prudentes avisos y consejos de la propaganda y otros que los ignoran y van cayendo de abismo en abismo hasta la aniquilación total? ¿Por qué diablos hoy no tomaremos el café en la biblioteca? Me vuelvo hacia la cocinera, como hacia la Sibila de Cumas, pero ella o no advierte mi interrogación o la desdeña. Una interrogación que no alcanzo a formular porque el tiempo de los comerciales ha terminado y se reanuda la acción de la telenovela. Es el mismo decorado y son los mismos personajes, pero ahora están plácidamente sentados el uno frente al otro. Ella juguetea con el pañuelo de encajes. Él ha logrado imponer cierta coherencia a su barba y extrae un habano de una caja que tiene a su alcance. Pero de la caja a la boca se detiene. Solicita cortésmente una autorización. ¿Te molesta que fume? Ella se pone en pie como movida por un resorte y con una voz en la que se mezclan la risa amarga y las lágrimas reprimidas, contesta: ¿por qué habría de molestarme? Entre nosotros tú has impuesto la ley de la selva. Y él pregunta, con una especie de guiño que yo juraría que es de complicidad hacia la cocinera: ¿qué ley es esa? La ley del más fuerte. La cocinera asiente, enterada y agradecida, mientras hace su ceremoniosa aparición el mayordomo que espera las órdenes acerca de dónde tomarán los señores el café. ¿Es la biblioteca, como es habitual? Y antes de que nada pueda interrumpirla, la señora decreta en forma tajante, irrevocable: no, hoy no tomaremos el café en la biblioteca. Aprovechando un segundo éxtasis de la lavandera de camisas, me pongo a cavilar. ¿Qué habrá en la biblioteca? ¿Un cadáver? Agatha Christie suele colocarlos allí y entre tantos libros ni se notan. ¿Habrá un amante escondido? ¿Un testamento que se quiere ocultar? Tendré que regresar mañana y pasado mañana y siempre, porque esto no puede quedarse así. Es horrible. Me he convertido en una adicta de la televisión. ¿Qué será de mí? Entonces, creo que se llama Las delicias del hogar frente a la caja idiota. Ahí hay un ejemplo de pues estas complejidades, ¿no? Que Rosario Castellanos, de alguna manera, en estos textos que tienen, insisto, otra periodicidad, ¿sí? Que se ve como una desventaja, ¿no? En estos lugares de toma de decisión respecto a lo que es o no es literatura,
igual a es o no preservable. Y estas cuestiones temáticas, ¿no? que tienen que ver con, pues con el ámbito de lo íntimo, de lo doméstico y desde su yo, ¿no? que es una de las cosas que es reconocible en la misma literatura de Rosario Castellanos, que siempre está ahí. De alguna manera tenemos esta posibilidad de dejar de verla como este busto con el peinado poco aventurero, ¿no? Porque efectivamente en este texto maravilloso que se llama también Las delicias del hogar, ahorita les digo cómo se llama para que lo busquen, se llama La pequeña guerra, disculpen, se llama La pequeña guerra, los otros frentes. Está en la página 642, ahí pueden encontrar ese ensayo sobre los cortes de pelo, que ella habla de cómo tener dos peinadoras, dos peluqueras. A una la hace ¿no? una señora seria, que sí es capaz de establecer como con su casquito, ¿no? que además es muy interesante que hay un parrafito donde habla de que se lo llenan de goma arábiga. Y habla de la goma arábiga y de todas las otras cosas árabes que hay ahí, a pesar de lo que diga la ONU. Entonces ese parrafito es tremendamente interesante. Sí. Y entonces habla de esta peluquera y luego habla de la peluquera que tiene un espíritu aventurero y que por lo tanto la hace ver medio desgreñada, y ella se siente capaz de hacer otras cosas y que a veces creo que menciona que no la reconocen de tan diferente que se ve, ¿no? Y que ella disfruta mucho teniendo estas dos personalidades enfrentadas. Entonces, de alguna manera, creo que estos artículos rescatados permiten que nosotros hagamos esto que es propio de este futuro, el futuro que Rosario Castellanos imaginó para las mujeres y también me atrevo a decir para las autoras en estas, pues ya 50 años, ¿no? Después, y que es pasar, por ejemplo, de este fantasma tremendo de la soledad que implicaba renunciar al matrimonio, dedicarse a la escritura, la soledad como condena de una sociedad que no permitía que una mujer decidiera, por ejemplo, interrumpir su matrimonio, etcétera, etcétera, contra la amistad entre mujeres, que pasa por muchos ámbitos, el ámbito político, el ámbito de la profesionalización, ¿no? de la escritura. Recordemos que Rosario Castellanos fue una escritora muy vocal respecto a sus amistades, ¿no? Dolores Castro también fue muy recíproca en ese sentido, Elena Poniatowska, y creo que eso al día de hoy ya no es una excepción, sino que es la norma, es una feliz norma, la de la amistad, la colaboración entre nosotras, desde luego también la conciencia de que no es una necesidad de perfección y de que todas seamos buenas y de que todas nos caigamos bien para seguir un mismo carril hacia, como ella decía, me encanta este otro título, Casandra de Huarache, la liberación de las mujeres aquí, ¿no? Para que seamos Casandras de Huarache y sigamos haciéndonos esta pregunta. Debe haber otra manera, incluso como hoy estamos haciendo las cosas, porque si algo le debemos a Rosario Castellanos es la autocrítica y esa necesidad de cuestionarnos constantemente desde el presente y abrir camino hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por hacernos una lectura desde tu propia práctica de escritora y lectora de Rosario Castellanos y de escritora de ciencia ficción además. Andrea, ¿quieres comentar algo? ¿Tienes algo que nos quieras decir antes de pasar las preguntas al público? Pues me gustaría oír las preguntas. Vamos a ver, entonces sí, por favor, preguntas para Andrea Reyes y preguntas para Gabriela Damián.
Ay, por favor. Sí, gracias. Amneris. Y, híjole, necesito mis lentes. Muchas gracias. Soy Amneris Chaparro, trabajo en el CIEG aquí en la UNAM. Me gustaría que nos contaran cada una de ustedes cómo llegaron por primera vez a Rosario Castellanos, cuáles fueron las condiciones de posibilidad en sus vidas para llegar a esos archivos, a esos textos. Ya se ha asomado un poco las ideas de las primeras lecturas, pero me llama la atención que han hecho una carrera a partir de leer a Rosario Castellanos. Entonces, ¿cómo es que surge esa inclinación? Muchas gracias. Bueno, para mí, creo que mencioné, fue, primero la leí en una clase para mi licenciatura, simplemente en literatura femenina latinoamericana, y me encantó Rosario, la obra de Rosario, y por eso seguí estudiándolo. Yo, como hacer una carrera, no sé, las carreras en literatura no son tan fáciles, pero una cosa fundamental también es buscar la ayuda de los profesores, las personas que cuando empecé en mis estudios para la maestría, y después cuando decidí hacer la tesis sobre Rosario Castellanos, como dije, fue por ver las obras críticas que vi que había que hacer algo sobre el ensayo, pero cuando se lo comenté a mis profesores allí en la Universidad de California, alguien me dio, por ejemplo, el teléfono de José Emilio Pacheco, y yo sabía que él había compilado los ensayos en el uso de la palabra. Él enseñaba en Estados Unidos, creo que fue su teléfono en la universidad donde él estaba enseñando en aquel entonces. Yo lo quería entrevistar, me dijo que no tenía tiempo para una entrevista, pero me dijo, te voy a ayudar, y fue y buscó teléfonos de Raúl Ortiz, su gran amigo y albacea, de Eduardo Mejillo, un editor con Fondo de Cultura Económica. Así que me ayudó a abrir paso, y fui conociendo más personas. Otra persona me dio el teléfono de Elena Poniatowska. Hay que ir aventándose uno, llamándolos y diciendo pues qué se puede hacer, y te puedo entrevistar y todo. Hay cosas, ¿sabe? Hay una cosa que quiero mencionar que creo que es para los estudiantes aquí, los estudiantes graduados que piensan en cosas que pueden investigar. Una cosa que me dijo Raúl Ortiz fue que Emilio Rabasa, quien era secretario de Relaciones Exteriores, otro chiapaneco que creo que fue la persona que sugirió que le ofreciera el puesto de embajadora en Israel. Raúl me dijo que Emilio Rabasa había dicho que los informes, los reportes que Rosario había mandado desde Israel fueron los mejor escritos que él había visto en toda su carrera en relaciones exteriores. Entonces, bueno, eso me pareció muy interesante, y una cosa que no entendí de sus ensayos que mandó desde Israel, que en ningún ensayo menciona la palabra palestino. Y yo no sé cómo Rosario Castellanos, que se fijó muy bien en la cuestión de los indígenas en Chiapas, cómo no iba a poner atención a la cuestión de los palestinos en Israel. Entonces, bueno, creo que Raúl me ayudó a conseguir el teléfono de Emilio Rabasa, le pedí una entrevista, fui a ver a él y platicar con él, y él me dijo que yo tenía que ir al Archivo General de México para buscar los récords que tenían del trabajo de Rosario.
Entonces le dije al director de mi comité en la Universidad de California y escribieron una carta de la universidad pidiendo acceso a esta información del Archivo Nacional. Me dieron permiso de venir y vine y fui al Archivo General, me dejaron mirar estas carpetas y no tenía nada más que unos telegramas sobre su llegada a Israel y sobre qué hacer con sus pertenencias cuando se había muerto. No había ningún informe ahí, ningún reporte que había mandado. Y yo sí pensaba que Rosario, si no dijo nada de los palestinos en sus ensayos publicados en un periódico, porque era embajadora, un puesto oficial que quizás no quiere comentar sobre conflictos internos en el país donde está trabajando, que debía haberle dicho cosas a Rabasa, pero no estaba nada ahí. Alguien había vaciado estas carpetas y yo no sé a dónde los llevaron, pero a lo mejor están por ahí, ¿verdad? Y sería fascinante, especialmente ahorita que vemos la situación tan espantosa que existe ahora en Gaza. Yo que soy estadounidense no sé ni qué diablos decir sobre el genocidio que está pasando y qué vamos a hacer para parar eso. Pero siguiendo las pistas así, en este caso encontré que alguien decidió esconder esos documentos, pero yo no sé si los hubieran quemado o simplemente guardado en algún lugar especial para cosas secretas del gobierno mexicano. A la misma vez esta vez el Archivo General, no sé si ustedes se han fijado, pero está en la colonia de Tlatelolco, ¿no? Y mi taxista favorito es de allí y yo le dije, bueno, Juan Manuel, no hay nada aquí en este archivo, pero enséñame la plaza de Tlatelolco. Y él me llevó y me explicó cómo pasaron las cosas, dónde entraron los tanques y dónde estaban los francotiradores y todo. Pero fue cuando descubrí esta estela, la estela que puse, yo no tenía menor idea. Así que llegué a la estela y vi, dedicado a los caídos el 12 de octubre, los nombres de los pocos muertos que querían admitir y la estrofa del poema de Rosario. Entonces llamé otra vez a Elena Poniatowska. Elena, ¿quién hizo esta estela? ¿Y cómo voy a saber de eso? Y ella, hay que hablar con los viejitos que saben cosas. No, hay que hablar con las personas. Me dio el teléfono de Raúl Álvarez Garín, que descanse en paz también. Pero lo llamé y me explicó que no habían pagado, no habían nada para poder reproducir este poema, pero que la familia de Rosario había permitido que lo pusieron allí. Y él me invitó a ir al comité de 68 a presentarles algo de los ensayos que había hecho sobre 68, que fue fascinante. Allí una de las personas más interesantes en la discusión con su comité, eran como 20 personas que vine a platicar con ellos. Uno de ellos era David Huerta, un poeta súper importante también, descanse en paz. Les digo, hay que hablar con esas personas, porque tantas, Elena Urrutia también me ayudó, Aurora Ocampo, Dolores Castro, hay que consultar con estos viejitos que tenemos, que saben algo sobre la historia de estas intrigas de México, ¿verdad? Y es un recurso muy grande que ustedes tienen. Y nos ayudan, si nos atrevemos a preguntar, nos ayudan, ¿verdad? Gracias. Vamos a que nos conteste la... Bueno, creo que una de las ventajas que tuvo mi generación es que Rosario Castellanos
que ya tuvimos maestras de español y las maestras de alguna manera también sienten esa afinidad con las autoras. Y a mí, mis profesoras de la prepa me dejaron leer a Rosario Castellanos. Creo que es el caso de varias personas de mi generación, pero no en todos lados, ¿no? Yo llegué por la escuela, por fortuna, pero desde luego en esta reconstrucción de la genealogía de la que hablaba hace rato, ahí fue cuando verdaderamente conocí a Rosario Castellanos y dejó de ser ese busto de bronce para convertirse en una interlocutora muy poderosa para mí y que es como, ¿por qué no estás aquí, Rosario? ¿Por qué? ¿Por qué? Es de verdad una tristeza muy grande que nos haya dejado tan pronto. Gracias. Podemos tomar brevemente 2 preguntas más y las contestan un poco más. Qué lástima, ¿no? El tiempo, pero dale. Gabriela, tú hablaste del tiempo. Tengo una pregunta al respecto, no necesariamente para ti. ¿Consideran o cómo consideran que Rosario Castellanos, y más precisamente Mujer de Palabras, puede dialogar con el mundo de las jóvenes de hoy, o sea, con el activismo de los jóvenes de esta cuarta ola, si me permiten seguir utilizando esa metáfora? Y ¿en qué ideas, inquietudes o deseos podemos conectarlas a través del tiempo, si se puede? Gracias, Adriana. La otra de una vez y contestan las 2 juntas, ¿no? Para que podamos concluir a tiempo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era relacionada, me quedé pensando en esto que decías, Gaby, sobre el futuro y sobre cómo Rosario escribía para el futuro y nosotros somos el futuro que ella estaba imaginando. Y esa pregunta sí es específico para ti. ¿Qué tipo de conexiones crees que existan? Sobre todo, ya se mencionó varias veces en esta mirada sobre la otredad, que ahora es distinta, pero todavía sigue habiendo muchísimos sesgos de los que tal vez no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando dijiste que Rosario Castellanos trataba sobre el tiempo, recuerdo una entrevista que le hicieron donde ella habla de que en Balún Canán trató de poner la percepción del tiempo que tenían los pueblos originarios y que ellos tenían un tiempo diferente. Y ahí tiene toda una tesis donde dice que pese a que existían enfrentamientos entre los siervos y los hacendados, los trabajadores no seguían con sus afrentas porque su percepción del tiempo era distinta y no eran tan violentos, una cosa así, ¿no? Entonces, nada, creo que esto da mucho de qué hablar, sobre todo en relación a cómo se considera a alguien escritor actualmente y cómo vierte esa mirada hacia la otredad dentro de sus escritos. Le voy a tener que dar la palabra a Maggie porque organizó todo el evento, pero velos, Maggie. Por favor, tengo una pregunta. ¿Qué va a hacer el CIEG? ¿Qué va a hacer la UNAM? ¿Qué va a hacer Literatura UNAM? Y todos los que estamos aquí presentes para publicar los archivos que todavía no se han publicado y que son de dramaturgia, que son de cuento, que son… ¿Cómo lo vamos a recuperar? ¿Están en manos de su familia? ¿Qué va a pasar con ellos? Y por último, ¿cómo afectó la crítica mexicana la comprensión o incomprensión de su obra mientras ella vivía? Gracias. Gracias, Maggie. Andrea, primero. 2 minutos y cerramos. ¿Tú, Andrea? Andrea. Dale. Pero yo no puedo. No, contesta lo que tú puedas, no te preocupes, lo que quieras, lo que te surja, lo que te salga más fácil. Bueno, lo que se me ocurrió con la pregunta que vino de allí, como algo de cómo pueden conectar con los jóvenes, solo que yo recuerdo, no sé si todos los jóvenes aquí recuerdan el movimiento de Yo Soy 141, ¿verdad? 132. 42, disculpe, yo soy 142, ¿verdad? Pero toda esa cosa que pasó durante la presidencia de Peña Nieto fue algo que se veía muy claramente la importancia del periodismo y de la respuesta de la gente al periodismo que aceptó al principio la explicación de Peña Nieto de que que no eran estudiantes de la Ibero, que esto, que el otro, y cómo los jóvenes de aquel entonces se organizaron y por medios de YouTube, ¿no? Que se lanzaron a controvertir lo que decía el gobierno sobre la gente que quería callar o criticar, pues, a parar a Peña Nieto sobre lo que había pasado en Atenco,
la gente que había matado ahí. Y se me hizo muy interesante como ver la importancia del periodismo y de la gente de tomar los medios de comunicación en sus manos por esos videos que hicieron, cómo cambiaron la discusión y cómo llegó a ser algo al nivel mundial de gente contestando y criticando a Peña Nieto y el gobierno, ¿verdad?, mexicano en aquel entonces. Así que los jóvenes hacen cosas muy importantes cuando se ponen activos, ¿verdad? Gracias, Andrea. Creo que sí, la vitalidad, ¿no?, de los movimientos sociales precisamente implican un diálogo tenso, ¿no?, entre generaciones, pero como bien lo dijo Andrea hace rato, hay que hablar con las viejitas, ¿no? Necesitamos hablar con las viejitas y necesitamos anotar todo lo que nos dicen y justo preguntarles cómo resolvieron cosas, quizá de forma individual que nosotras podemos resolver de forma colectiva, como esto que les comentaba acerca de la soledad, que para Rosario Castellanos era un peso real, ¿no?, una exigencia, un mandato social tremendo, y que de alguna manera ella, no únicamente de forma individual, sino colectiva, fue alejándose de ese temor y construyendo otra clase de relaciones, ¿no? Y creo que desde ahí se puede relacionar respecto a la cuestión de los pueblos originarios. Creo que es una discusión que está más viva que nunca, cada vez hay voces más presentes. Creo que las escritoras tenemos la responsabilidad de hacer espacio y de escuchar a todas esas voces, como Aura Cumes, como Yasnaya Aguilar, como tantas otras pensadoras indígenas que actualmente están hablando desde esa política de ubicación, ¿no?, desde esa geografía en concreto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, ese punto de contacto que es un motor que se echa en marcha y no sabemos qué destino tenga, esa conciencia es la que hay que mantener viva, ¿no? No únicamente pelearnos con el pasado, sino dialogar, hacer una interlocución, una crítica que no únicamente rechace, sino que pregunte y que resuelva, ¿no?, de forma colectiva. Muchas gracias. Perdón, estamos en la tele. Muchísimas gracias. Vamos a concluir, pero quiero finalizar con una idea que parte de las dos. Lo que probablemente Rosario hace con estos libros y ha hecho es cambiar el futuro por un porvenir, porque nunca dice exactamente que el futuro a lo mejor es lo predicho, ¿no?, lo que te han dicho que es lo que sigue. Y justamente Rosario lo que hace es romper con eso que te han dicho que sigue y poner algo indecible, algo imposible, algo diferente, y eso es lo porvenir, cambiar el futuro por lo porvenir. Muchísimas gracias por asistir a este 31 coloquio del Centro de Investigaciones y Estudios de Género a los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras, acompañada por la Dirección de Literatura Julia Santibáñez, por la Publicaciones y Fomento Editorial de Socorro Venegas, y con la muy grata y experta y articulada presencia de Sara Uribe. Vamos a continuar con el coloquio, con los 100 años, y vamos a continuar con estas instancias en la segunda parte de esta jornada. La presentación del conversatorio de Mi sueño nací, mi sueño me sostiene, presencia y diálogo de Rosario Castellanos. Van a estar presentes otras jóvenes, no te vayas, Diana del Ángel, Yasmín Barrera y Olivia Teroba, lo va a coordinar Julia Santibáñez. Después vamos con la presentación de este otro libro, Cartas a Ricardo, que es la presentación editorial, la reedición. Ahí van a estar Rosa Beltrán, Frances, la directora de Filosofía, y Sara Uribe. Lo va a moderar Socorro Venegas, y vamos a cerrar con la voz de Arcelia Ramírez, con lectura en voz alta de poesía. Les agradecemos muchísimo y les esperamos aquí a las 4.